Estaba corriendo, espere, dejen respirar. Ya. Bien, entonces, otra cosa que les quería comentar es que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la posibilidad de hacer una salida? Estoy en esa coordinación, así que voy a hacer todo lo posible porque tengamos una de las clases, las tengamos tanto en territorio, en terreno, con personas, con vecinas, con vecinos, a propósito de un proyecto que es parte de una política social, ¿cierto? Para que podamos tener digamos, un espacio mucho más significativo del punto de vista de nuestra formación, ¿ya? Así que voy a hacer todos los esfuerzos para que esto se dé. Ya estoy en conversaciones, como les digo. Y lo otro es que, y ahí voy a tratar de organizar una forma más operativa, pero también tenemos, entendiendo que se cierran las actas o se cierra el semestre el 24 de julio aproximadamente, la semana anterior serían las presentaciones de sus propuestas de mejoramiento a las políticas, pero habíamos considerado 2 sesiones para esas presentaciones y ahí sí vamos a tener que ajustarnos para poder, porque es parte de la evaluación también, ¿ya? Ustedes van a identificar en el tema de la reprogramación, del documento de reprogramación, van a identificar entonces las evaluaciones, ¿ya? Las nuevas evaluaciones, digamos, o los ajustes de la evaluación. Entonces ahí tenemos también la presentación de estos proyectos, de estas propuestas de mejoramiento que van a tener que elaborar, ¿ya? Y vamos a tener que hacerlo en las 3 horas, vamos a tener que hacer los 6 grupos aproximadamente que estamos proyectando de reorganización de la evaluación, ¿ya? Vayan pensando más o menos sus grupos, yo les voy a mandar el documento, ahí se explica, se identifica los grupos de 5 a 6 personas y un poco van a ver la descripción de esto, se los puedo mandar inmediatamente en cuanto terminemos la clase, se lo envío y lo voy a subir a la plataforma también. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Profe, Francisca. ¿la evaluación 2 en qué fecha quedaría? Porque el 17 de julio es la evaluación 3. ¿O son juntas? Espérame, déjame. ¿Estás mirando la reprogramación? Sí. Ya, déjame abrirla para responderte inmediatamente. Ya, dime de nuevo tu pregunta, por favor. ¿Cuál sería la fecha de la evaluación 2? La fecha de la evaluación 2, no, la puse, no, porque este es otro formato. Ya, la entrega de la evaluación 2 sería digamos, tenemos el documento escrito, ¿cierto? Y tenemos la presentación. Entonces, el 17 de julio sería la entrega. Ya, ese mismo día en que lo presentamos. Exactamente, me entregan el documento, yo creo que es lo más para que tengan el tiempo suficiente para desarrollarlo, digamos, o sea, eso me va a implicar a mí tener que revisar rápidamente, ¿cierto? Y bueno, tendré que hacerlo, ¿ya? No hay problema con eso, estoy acostumbrado también a trabajar ahí bajo presión. Entonces, el 17 de julio, de todas maneras, esto yo se lo voy a formalizar en un correo para que todas y todos lo tengan, ¿ya? Ya, gracias, profe. Listo, Francisca. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, necesidad de clarificar algunas cuestiones? Déjeme que estoy confirmando. Ya, entonces, miren, según el documento que estaba viendo Francisca, les voy a poner en el chat acá para que quede clarito. Ahí está el tema de las evaluaciones que se confirmarían, digamos. La evaluación 1 sería la integración, la prueba individual, 35%, el trabajo 2, que es escrito, 40%, y la evaluación, no me alcanzó a pegar todo, y la evaluación 3, que sería un 15% de la nota final. Ahí está. La evaluación 3, que es la exposición del trabajo grupal que sintetiza la evaluación. No es necesario que todas o todos expongan, ¿ya? Básicamente ahí tienen, yo les voy a dar algunas orientaciones también para la exposición y también les voy a dar un formato, una estructura de presentación para poder tratar de asegurar que no nos pasemos en los tiempos, ¿cierto? Y no tengamos problemas con eso, ¿ok? Entonces, ahí serían las 3 evaluaciones que tenemos. Tenemos una prueba individual,
un trabajo escrito grupal y una presentación que también es la expresión del trabajo grupal, que sería 35, 40 y 15% del 100% de la evaluación del curso. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Ya. Buenísimo, todo claro. Muchas gracias, Natalia. Vamos entonces a los contenidos. Bien. Ya. Ahora les voy a compartir la presentación. Me interrumpen cualquier duda, no hay ningún problema, ¿ok? Se ve bien, ¿cierto? Díganme por audio porque no les veo. Sí, sí, Ya. se ve. Muchas gracias. Bien. Entonces, ustedes entiendo que ya tuvieron algunos contenidos, yo les pregunté, ¿no? Sobre la psicología social latinoamericana, más bien la psicología comunitaria latinoamericana, ¿ya? Hoy día nos vamos a adentrar en el texto de Isaac Prijeltensky, que es el prólogo de uno de los textos más citados y trabajados y conocidos, y también criticado, de Introducción a la Psicología Comunitaria de Maritza Montero, que bueno, es una buena sistematización de todo el proceso histórico y de definiciones y clarifica muchas cuestiones y hay un bagaje importante de análisis de información, por lo tanto yo destaco ese texto como un texto de referencia para quienes les interese el mundo del trabajo de intervención psicosocial y comunitaria, ¿vale? Yo lo que podría decir para introducir los elementos que vamos a trabajar del texto de Isaac Prijeltensky, que es un académico canadiense que ha estado también en la Universidad de Valparaíso, ha sido invitado en el Magíster. Es un texto, digamos, que nos ayuda a poder fundamentar de mejor manera una de las cuestiones que la psicología social comunitaria latinoamericana viene planteando desde su inicio. ¿Cómo surge esta cuestión? Esta cuestión surge fundamentalmente como una crítica a una psicología social clásica más de corte individualista o individualizadora, que no lograba o no permitía explicar ni armar ni contribuir con modelos, con herramientas de intervención psicosocial o intervención social que permita, ¿cierto?, ir avanzando a la construcción de una psicología que permita generar ciertas transformaciones, no solo a nivel individual, sino también a nivel relacional, de pequeños grupos, de comunidades, de instituciones. Se constituye así un paradigma crítico que también se condice con la crítica a la psicología social clásica que ustedes la deben tener, con la crisis paradigmática del neopositivismo, del positivismo, respecto a la noción de ciencia objetiva, de ciencia neutral, ¿cierto?, etcétera, de una pretensión cientificista universalizadora, que no estaba mirando, digamos, los elementos de injusticia que son constitutivos del malestar humano. Yo diría que esa es una de las cuestiones más importantes, que, es que se va constituyendo una psicología en América Latina comunitaria, cuya orientación fundamental es hacia el cambio social, ¿ya? Que podríamos decir que es una psicología más politizada, ¿ya? En el buen sentido, no en el sentido dogmático, ideológico, ¿ya? Sino más bien en el sentido de las bases científicas que nos permiten demostrar que el sufrimiento humano y las formas de entender ese sufrimiento humano no pueden ser abstraídos de las condiciones materiales, simbólicas, afectivas, culturales, económicas, políticas, ambientales, que nos condicionan o nos generan algún tipo de estado de bienestar o de malestar en esta sociedad contemporánea. Bien, entonces yo diría que esos son uno de los elementos, como podríamos decir, centrales de cambio de la perspectiva que surge de la crítica y surge fundamentalmente situada en procesos políticos de transformación y de cambio que se dieron a partir de los años 50, 60, 70, 80, en la reestructuración de las democracias aquí en Chile sobre todo, cuya
porque se estaba observando directamente, es decir, la pobreza, la marginación, la corrupción, la delincuencia, ¿cierto?, etcétera, las dictaduras militares, la tortura, la violencia política, comienza a ser un tema central. Y por tanto, la psicología que teníamos a la mano no nos daba cuenta de esos procesos y tampoco nos permitía poder discutir posibles formas de intervención que pudiesen ir avanzando en procesos reparatorios, restitutivos, basados también en enfoque de derecho, ¿cierto?, etcétera. ¿Ya? Esta es una pequeña introducción que me permite situar de alguna otra manera lo que vamos a trabajar hoy día. La psicología social comunitaria es una psicología centrada, orientada hacia el cambio social, que explica el malestar individual, relacional y colectivo desde las condiciones generales que producen nuestra sociedad. ¿Bien? Es decir, tiene una lógica que integra lo macrosocial con lo mesosocial y lo microsocial y que se encarna de alguna otra manera en nuestras posibilidades o no de desarrollo, de control, ¿cierto?, para enfrentar nuestras problemáticas. Esperemos un poquito, vengo inmediatamente. Bien, entonces, la centralidad del bienestar dentro de la sociedad buena y la centralidad del poder en el marco de la validez psicopolítica. Básicamente, de estas dos dimensiones se trata este texto, y es lo que vamos a pasar a sintetizar en este momento. Las principales premisas que sustentan esta reflexión tienen que ver con que lo que se indica, digamos, acá, que está extraído del texto. No existe un solo factor o atributo que pueda abarcar las múltiples cualidades de una sociedad ideal. Ni la libertad ni la igualdad parecen ser suficientes para construir una sociedad buena. Esto es una cuestión que viene de todas las cosmovisiones existentes en los grupos humanos y las civilizaciones, tiene que ver con la constitución de una sociedad buena o de cómo convivimos en sociedad. Por lo tanto, digamos, la crítica que se hace es con todas estas perspectivas más liberales respecto de la igualdad, la libertad, ¿cierto?, que ha sido la dominante en nuestra sociedad contemporánea. No necesariamente se ha puesto a discutir desde el punto de vista de la psicología sobre las dimensiones del bienestar y la justicia como elementos que son cruciales para ser tomados en cuenta. Si lo ponemos en el plano de la intervención psicosocial, uno se podría preguntar, y aquí voy dando algunas claves para sus trabajos finales. ¿Cuál es la noción de bienestar que tienen los programas o las políticas públicas o los enfoques de intervención psicosocial? ¿Cuál es el papel o existe o no existe la noción de justicia en esas formulaciones respecto a dar cuenta de la desigual distribución del poder y de los recursos que se han generado en la sociedad en general? ¿Se toman en cuenta? ¿Cómo eso se considera desde el punto de vista de la intervención o del hacer psicología que está orientada a la promoción del bienestar personal, ¿cierto?, relacional, nuevamente las claves de Prieltens, colectivo? El bienestar depende, por tanto, del reparto equitativo de los recursos de una sociedad. Sin suficientes bienes sociales, las personas en desventaja están impedidas de alcanzar niveles de bienestar que solo se pueden permitir aquellos que tienen recursos mayores. La psicología que estamos haciendo, la psicología que existe en las instituciones, ¿reproducen estas desigualdades? ¿Cuál función cumplen respecto de los procesos de sostenimiento del orden social o de transformación del orden social? Esa es la discusión de fondo, ¿ya?
Entonces, la experiencia del bienestar emocional, ojo, emocional, algo súper subjetivo, podríamos decir, deriva de múltiples factores personales, relacionales y colectivos que operan con sinergia. Esto nos conecta, si ustedes se acuerdan, con el ejercicio que yo le hice en la clase número 1 que tuvimos. ¿Se acuerdan o no? Que hicimos esto a la pregunta, bueno, ¿qué necesitamos para estar bien? Ya, tenía que ver un poco con este elemento. Recuerden que ahí aplicamos las mismas claves. De hecho, yo lo saco de Isaac Priyantensky, de este texto, que tiene que ver con que nuestro bienestar va a depender de un cierto equilibrio entre las dimensiones personales, relacionales y colectivas, que sinérgicamente nos van a dar cuenta o no de cómo una sociedad se puede decir que sostiene o mantiene un cierto bienestar. ¿A qué nos referimos, por tanto, con el estado de bienestar respecto a la sinergia? Es la acción conjunta, aquí tenemos un esquema, de varios factores que realizan en la realización de una función. Profe, Dígame. es que por lo menos a mí no se me mueve la diapo. Ya. Perdona. Ahí está. Ahora ¿Ahí sí. sí? Sí. Ya. Va a quedar un poquito más chica nomás. Le vamos a aumentar un poquito acá. Ahí. Bien. El estado, entonces, de bienestar alcanza un efecto sinérgico, es decir, la acción conjunta de estos factores. ¿Ya? Omitir cualquier esfera hace desaparecer todo el bienestar. ¿Se acuerdan cuando yo daba algunos ejemplos en clase? Decía, o sea, yo fui a terapia y porque tengo baja autoestima. Baja autoestima ya es cuestionable esa noción. No voy a entrar en ese debate. Baja autoestima, perfecto. Quedo súper bien en términos, me va súper bien en la terapia, ya, perfecto, me empodero, ¿cierto? Identifico mis capacidades, logro comprender mis debilidades, logro aceptar ciertas cuestiones, redefino, recomprendo algunas situaciones más traumáticas, es un proceso súper rico. Pero estoy contento con mi trabajo, me realizo, etcétera, pero pierdo el trabajo. O hay una crisis económica y me echan. Y luego no encuentro trabajo durante 6 meses. ¿Qué me pasa? ¿Se fijan o no? O sea, con este ejemplo tan concreto, que ojalá que nunca les ocurra, se demuestra claramente desde el punto de vista del sentido común que yo omito una esfera y por tanto no logro trabajar sinérgicamente para potenciar, promover, incluso prevenir enfermedades, etcétera, o problemáticas psicosociales más agudas desde una perspectiva más integrada que nos permite, que nos facilita de alguna otra manera una lógica de intervenir considerando las necesidades tanto personales, relacionales como colectivas. Sin estos tres dominios, esta es la teoría, digámoslo así, del bienestar que nos plantea Isaac Priyantensky, estos dominios deben estar más o menos balanceados y cada uno de ellos deben llenar ciertas necesidades básicas. Como les decía, la abundancia de bienestar personal, autoestima, dominio, control, esperanza, no puede reemplazar la falta de bienestar relacional. ¿A qué se refiere? Al sentido de sentirme vinculado, ¿cierto? Con un grupo humano, con una comunidad, del cuidado, de la compasión, del apoyo mutuo, si tenemos una desgracia, ¿cierto? Uno constituye relaciones interpersonales vinculantes o vinculares que nos permiten tener la sensación de que tenemos un sostenimiento de una u otra manera y que tenemos ciertas prácticas solidarias que nos generan bienestar en caso de que nos ocurra alguna situación. Juntarnos con amigos, tener redes de apoyo, ¿cierto? Tener espacios culturales de desarrollo, etcétera, son dimensiones más bien relacionales que son muy importantes para concebirnos a nosotros mismos y al mismo tiempo tratar de ir sintiendo que vamos teniendo un cierto grado de felicidad en la vida o de bienestar en la vida. Pero también la dimensión colectiva, que es el acceso a los servicios, digamos, o el ejercicio de los derechos humanos, es decir, que tiene que ver con salud, con educación, con condiciones de igualdad, con mejoras salariales, ¿cierto? Con trabajo político sindical, con las movilizaciones estudiantiles para mejorar sus condiciones de bienestar. Uno podría incluso dar el ejemplo de la movilización, de las distintas movilizaciones históricas que han existido en este país en torno a las reivindicaciones del estamento estudiantil universitario. Yo creo que ahí claramente, o sea, ¿cómo yo voy a tener una buena calidad de la educación si en el fondo no tengo condiciones materiales suficientes? No tengo un laboratorio para hacer lo que... Entonces,
Ahí yo creo que se puede entender básicamente estas dimensiones. Entonces, uno puede ponerse estos lentes de esta teoría del bienestar y decir, a ver, usted proyecto tanto, política pública tanto, a ver, ¿cómo es que está concibiendo estas dimensiones? ¿Ya? Entonces, yo ya tengo algunos elementos para poder y sustento respecto de qué es lo que produce el bienestar humano. ¿Ya? Esta es una teoría importante. Hay toda una línea de trabajo respecto de los temas. Hay mediciones internacionales sobre qué países son más felices que otros, sobre el tema de bienestar psicológico, el bienestar subjetivo, ¿cierto? Hay una línea importante, como les decía, de estudios sobre esta cuestión. A su vez, hay una vasta realidad material que afecta cómo nos sentimos y cómo nos comportamos hacia los otros. Aunque las creencias y las percepciones son importantes, no pueden aislarse, ojo con esto, del entorno cultural, político y económico. ¿Ya? No es lo mismo nacer en una población marginalizada que nacer, digamos, en unos sectores medios, altos, con altos grados de formación, de educación, ¿cierto? Y de inserción en el mercado, o ciertas condiciones económicas, entendiendo de que solo las condiciones, las mejoras de condiciones económicas tampoco asegura que las personas sean mejores personas. ¿Me explico? Entonces, ojo con esta complejidad y la necesidad de mirar sinérgicamente la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Para experimentar la calidad de vida requerimos suficientes condiciones sociales y políticas libres de explotación económica y de abuso de los derechos humanos. Si nosotros pensamos en la dictadura militar, cívico-militar, o Profe, sea, dígame. hay gente que quiere entrar a la clase. Perdón, no logro escucharle. Gracias por avisarme. No, a ver, me perdí. Espéreme un poquito. Ahí sí. Admitimos. Ya, muchas gracias. Vuelvo. Decíamos, ¿no? O sea, cuestiones como el tema de la dictadura militar, ¿cierto? Que devastaba, o el otro día veía un reportaje de cómo las monjas o ciertas congregaciones operaron en conjunto con la dictadura cívico-militar para llevarse guaguas para ¿cómo se llama? Para Europa o el norte global. O sea, imagínense el sufrimiento que eso produce, para no entrar nuevamente los temas de tortura, ¿cierto? Etcétera, generan sufrimiento humano. Entonces, ¿qué psicología se hace para abordar eso? ¿Cuáles son los modelos de intervención que consideran estas cuestiones? Entonces, la idea o la tesis, una de las tesis centrales, es que el desarrollo humano, en términos de, se concibe el desarrollo humano, es decir, nuestras mejoras, nuestras condiciones de bienestar, como en términos de propiedades mutuamente reforzadas de las cualidades personales, relacionales y sociales o colectivas. ¿Ya? Por eso que esta es una psicología, podríamos decir, donde la dimensión del poder, la dimensión de la conciencia respecto a las desigualdades sociales, tiene una centralidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso produce sufrimiento humano. ¿O solo voy a hacer una psicología a quien me la pueda pagar? En mi clínica. Y ya. ¿Me explico, no? ¿Cuál es la posición que asumimos como seres humanos respecto al sufrimiento humano? Esa es la cuestión. Lo digo en términos de reflexión, ¿ya? Aquí hay que respetar las opciones individuales de cada uno respecto de qué psicología quiere hacer. Eso yo no voy a entrar en ese plano, ni pensar de que esta es una psicología buena y la otra es una psicología mala. No, aquí estamos hablando de ciencia social, de evidencia empírica respecto de lo que nos hace sufrir y lo que nos puede generar mayor o mejor bienestar. Y cómo esa complejidad la incorporamos en nuestros modelos de intervención. Esa es la cuestión. Por tanto, las necesidades personales como salud, autodeterminación, oportunidades de crecer, están íntimamente ligadas a la satisfacción de necesidades colectivas tales como la adecuación de la atención en salud, hay gente que se muere en las filas de espera, el acceso al agua potable, por ejemplo, o agua contaminada, que genera muertes de niñeces aquí en este país, la justa y equitativa distribución de carga y recursos y la igualdad económica. Entonces, si bien las necesidades pueden ser psicológicas y subjetivamente experimentadas, que ese es el argumento más simplón, por así decirlo,
que existe en la discusión psicológica. Es decir, no, bueno, pues si yo lo siento, o sea, todo es psicológico porque yo lo siento, porque soy yo, ¿cierto? Pero todo ese yo, ¿cierto?, se constituye en función de el acceso o la vivencia en torno a cómo culturalmente genero estos satisfactores de las necesidades humanas fundamentales, ¿ya? Todas tienen dinámicas materiales y políticas que inhiben o facilitan su satisfacción. Yo quiero ejercer mi libre derecho a cuestionar esta sociedad. Bueno, llega una coyuntura histórica, ¡pum!, me mataron. La concentración exclusiva sobre el dominio propiamente psicológico ignora las dinámicas del poder y de la política que subyacen entre las necesidades humanas y sociales. Si uno dice, no, aquí todo es subjetivo, todo pasa por mí y todo lo demás no compete a la psicología, entonces la conclusión es que esa psicología no es más que una psicología que reproduce o tiende a reproducir el orden social que produce malestar. Y por lo tanto es una psicología que es elitista y solo se ocupa de aquellas o aquellos que efectivamente la pueden consumir, es decir, acceder a ella respecto a una relación económica. ¿Me explico? ¿Y qué pasa con las personas que se atienden en el CEFAM o en las atenciones psicológicas del CEFAM? ¿Por qué esas personas tienen que tener 40, 30 minutos de atención y las personas que pagan deben tener una hora y media? Pero si quiere pagar más puede tener 2 horas en la sesión. ¿Por qué esa cuestión, digo yo? Bueno, por otra parte, la concentración exclusiva de constelaciones de poder no toma en cuenta la experiencia de bienestar vivida. Ojo con esta idea, la sinergia. ¿Ya? Yo tengo que tratar de ir mirando las distintas dimensiones. Esa es la idea central. ¿Bien? Y aquí donde viene un poco la evidencia empírica. La investigación demuestra que las necesidades psicológicas de esperanza, optimismo, estimulación intelectual, crecimiento cognitivo, aprender, tener dominio sobre las problemáticas, control, mi salud física, mental, mi espiritualidad, deben ser alcanzados por los individuos para inventar un sentido de bienestar personal. Hasta ahí estamos claros. Pero estas necesidades no pueden ser alcanzadas en aislamiento. Si yo quiero tener salud física y me la paso consumiendo comida chatarra, no voy a lograr esa salud física. O no puedo acceder a alimentación saludable porque está concentrada en el monopolio de la industria alimentaria, que básicamente genera con los preservantes, ¿cierto? Lo que hace es justamente para preservar los alimentos, eso genera impacto en la salud física. Cuando uno va a comprar al supermercado, a las grandes, incluso mafias de la alimentación, que tienen dominio y monopolio respecto a los productos y la distribución de productos a nivel mundial. Entonces uno se pregunta, bueno, yo quiero tener una salud física, pero para poder acceder a alimentos saludables, no necesariamente lo estoy haciendo. O lo que me dicen que no hace mal, en realidad me hace mal. ¿Me explico? Entonces, no pueden ser alcanzadas en aislamiento. La mayoría de ellas requieren la presencia de relaciones de apoyo. En el caso, por ejemplo, de la estimulación intelectual, la esperanza, el optimismo. ¿Sí? Necesitamos apoyo como seres humanos. Somos seres humanos, somos gregarios. Somos seres sociales inherentemente seres sociales. Y la dimensión del apoyo está expresada como necesidades relacionales. El afecto. Si nadie me quiere, ¿cómo me siento? Si todos me rechazan, ¿cómo me siento? Ahí hay una dimensión relacional. El cuidado, la compasión, la vinculación y apoyo. El respeto por la diversidad. Sobre todo la lucha de las diversidades, digamos, sexogenéricas. Todo el fenómeno trans que existe hoy día desde las niñeces. ¿Qué pasa con la violencia que se da en la escuela respecto a ese fenómeno? ¿Acaso puede esa persona que está transitando tener una situación de bienestar en la sociedad discriminatoria que tenemos? Depende solamente de sus formas de, como dicen en los modelos de más, digamos, individualistas, las técnicas de afrontamiento. ¿Solo con las técnicas de afrontamiento voy a resolver ese problema? No. Necesito tener una dimensión de intervención en la dimensión relacional que pasa por el respeto a la diversidad, por la participación de la familia, el trabajo, la vida cívica.
Conciernen principalmente estas necesidades, estamos desarrollando la sinergia entre las tres esferas. Concierne, por tanto, las necesidades personales y relacionales al dominio psicológico. Aunque necesarias, son insuficientes determinantes del bienestar. Esa es la idea. Seguimos. Las necesidades de políticas justas de acceso a servicios de atención de salud, educación pública, seguridad, las reivindicaciones políticas y sociales, de justicia en las prácticas de contratación, de vivienda al alcance de los recursos, de empleo, de protección contra la explotación, son todas partes inseparables del bienestar. Esta psicología social comunitaria se hace cargo de esto, ¿ya? Y por tanto intenta elaborar teorías, metodologías, herramientas de intervención que nos permitan abordar la complejidad del malestar y del bienestar social o psicosocial. La atención universal de salud, la red de cuidado infantil, la seguridad social aumentan por igual el bienestar público y privado de los ciudadanos. Construir el bienestar como si fuese estrictamente psicológico sería equiparable a hablar de almas sin cuerpos. En tanto que definirlo como estrictamente comunitario sería equivalente a hablar de culturas sin gente. Ojo con esta idea. Por eso que hablamos de lo comunitario, la perspectiva social de la psicología, no es una psicología que anule la individualidad o la subjetividad, al contrario, la complejiza, porque esta está determinada por las formas de relacionamiento social en las distintas estructuras sociales. Por lo tanto, yo puedo hacer dos tipos de reduccionismo. Uno es el psicologicista, todo pasa por mí, que es un problema de solipsismo, ¿no? En el fondo es como que se pilla la cola. O sociologicista o estructuralista, que todo depende de las estructuras sociales y por tanto eso determina al sujeto. Por eso que la idea aquí, si nos vamos al plano alma sin cuerpo, psicológico, también nos podemos ir al plano contrario de la perspectiva comunitaria, que equivale a hablar de cultura sin gente. ¿Se entiende esa idea, no? Es muy importante para no caer en los reduccionismos ni en estas disputas que a veces son súper poco serias y más bien son prejuiciadas y no centrar en la discusión de las teorías sobre el bienestar o el malestar psicológico, psicosocial o social. Ninguna de las categorías captura las necesidades y orígenes del bienestar. Hasta acá hemos descrito ¿cómo se llama? Las tres esferas de la teoría sobre el bienestar y el desarrollo humano. Bien, vamos a... no sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No. ¿Está más o menos claro el tema? Sí. Bien, les voy a, como en este tipo de modalidad nos cuesta concentrarnos permanentemente, vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer la clase, yo diría que ojalá hasta donde dure. Nos queda la parte de la justicia y luego les tengo un video que es una experiencia para poder entender la investigación acción participativa, que es una experiencia, para que no se vayan, y que es bien interesante, son 10 minutos más o menos de video, que nos va a permitir visualizar una intervención concreta, ya que yo trabajé en Quito, Ecuador, además internacional, con estudiantes, ¿cierto?, etcétera, y un video que relata un poco ese tipo de intervención con imágenes, ¿cierto?, etcétera, que nos va a permitir entender mejor esto que estamos hablando de una manera más abstracta, ¿no? Más desde el punto de vista teórico, conceptual, de comprensión, de visión y de cuestionamiento respecto al rol social o el rol que tiene la psicología en nuestra sociedad. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a tomar un cafecito. Yo diría que no sé qué les parece entre 5 a 10 minutos, ¿qué les parece mejor? 5 a 10, 7, ¿ah? La negocia, ¿no? ¿Cuántos minutos nos paramos? Porque vamos a tener un segundo bloque y ahí cerramos. ¿Está bien 5 minutos? No, yo encuentro que es muy poco. ¿Podrían ser 10 minutos, profe? 10 minutos, perfecto. Bien. Paramos 10 minutos entonces para que descansemos y bueno, disculpen la intensidad, la velocidad, pero bueno, tenemos que hacerlo. Ya, 10 minutos, nos vemos, son las 9:35 a las 9:45. Ok. Vale, gracias. Hola, hola, Chloe, vamos a continuar entonces. Es un cafecito por el frío. Le puse desayuno a mi hija ahí que se levantó.
Atendiendo a mi perrita también, que comió. Así que temas caseros. Vamos entonces a continuar. Como les decía, en este segundo bloque vamos a... Daniela, por ahí estás. ¿Está de vuelta a la grabación? Porfa. Y te agradezco ahí el apoyo. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver? El segundo componente respecto a la noción de justicia y cómo esta se relaciona con el dominio de la teoría del bienestar. Y luego vamos a ir al caso específico de una experiencia con el video y una síntesis respecto a los elementos centrales de la investigación acción participativa, que es uno de los métodos, yo diría, más utilizados y que tiene su complejidad en la psicología social comunitaria latinoamericana. Ojo, la investigación acción participativa es una creación de América Latina, fundamentalmente que se dio en Colombia con Fals Borda, sociólogo, que constituye la noción de la ciencia con compromiso social y la idea de una sociología militante y todo ese tema, ¿no? En una coyuntura específica, ¿cierto?, donde estaba todo politizado. Ahora bien, voy a compartirles entonces la presentación. Vamos a darle continuidad. Ojo, esta presentación ya está subida en el portal, ya en su aula virtual. Vamos entonces a darle continuidad a esto. La dimensión de la validez psicopolítica tiene que ver con la discusión sobre la justicia. ¿Qué se entiende por justicia? Se trata de la justa y equitativa, ojo, justa y equitativa asignación de cargas, recursos y poderes en la sociedad. Una sociedad es injusta cuando las cargas, los recursos y los poderes de la sociedad están concentrados o desigualmente distribuidas. Es un constructo esencialmente relacional la noción de la justicia, ¿ya? Y aquí hay como tres posibilidades. Comunidades más bien solidarias, que incluyen a la familia y otras asociaciones cercanas que pueden mantenerse entre los miembros de una comunidad étnica, por ejemplo. La asociación instrumental, que deriva de relaciones de trabajo, en las cuales la gente está involucrada en la producción de bienes, de servicios, de intercambio, que tiene que ver con el mundo más bien productivo, reproductivo, y la ciudadanía, que refleja la relación entre los miembros de una entidad política circunscrita como una ciudad o una nación, dependiendo del modelo de Estado que se tenga, ya sea Estado federado, ¿cierto?, o formas de organización político-administrativa, en donde uno ejerce la ciudadanía desde el punto de vista de los derechos y de los deberes, ¿no?, que tenemos como por el solo hecho de nacer y de ser humanos. Entonces, así como había una sinergia entre estos tres componentes, las necesidades individuales, relacionales y colectivas, aquí también el modelo nos plantea que la noción de justicia es la intersección equilibrada de las nociones del mérito, de la igualdad y de la propia idea de las necesidades humanas fundamentales. Entonces, tal como el bienestar requiere un mínimo de satisfacción de las necesidades personales, la sociedad buena, ¿cierto?, requiere la presencia de consideraciones complementarias de la justicia, de estas tres dimensiones. Ahora, concretamente, ¿cómo se relacionan estas cuestiones? El bienestar aumenta por la satisfacción balanceada de las siguientes necesidades. Esto es lo que se ha venido estudiando digamos, con evidencia, ¿ya? O sea, ha generado evidencia, mejor dicho, del punto de vista de sostener estas ideas. ¿Cuáles son las necesidades del ámbito personal y cómo éstas se relacionan con la noción de la justicia, que aumenta al tener el poder, la capacidad y la oportunidad para cada una de estas dimensiones? Para el control y la autodeterminación, yo necesito experimentar voz y elección a través de la vida. Para el dominio del aprendizaje y el crecimiento, necesito experimentar eventos que aumenten la estimulación y el crecimiento diseñados para satisfacer necesidades únicas. Experimentar eventos positivos en la vida y evitar la desesperanza aprendida para el caso de la esperanza y el optimismo. Tener acceso a comida nutritiva, techo, seguridad, atención a salud preventiva y primaria de alta calidad en cuanto a la dimensión de la justicia para poder satisfacer la necesidad de salud física. Comprometerse en las relaciones de apoyo, evitar las abusivas y tener acceso a recursos que aumenten el bienestar. Explorar la trascendencia y sentido de la vida libre
de represiones ideológicas en el sentido y la espiritualidad. O sea, si se dan cuenta, hay una relación, digamos, entre estas necesidades personales y también la dimensión personal de la justicia. Cómo a partir de las dimensiones del poder, mejor dicho, qué es lo que necesitamos incidir e influir bajo ciertas condiciones para poder ir haciendo sinergia o conectando con las posibilidades de desarrollo y de la satisfacción de necesidades personales y por lo tanto de aumento del bienestar personal. Desde el punto de vista del bienestar relacional, digamos, tenemos estas categorías que no son las únicas, ojo, pero sí son las que se han venido estudiando y que se trabajan también con el enfoque psicosocial y las perspectivas de la psicología social comunitaria latinoamericana. Nuevamente, acá tenemos, para el cuidado y la compasión, necesitamos experimentar relaciones nutrientes o nutritivas, libres de abuso físico, emocional o psicológico. Comprometerse con otros en relaciones de apoyo mutuo. Compartir experiencias con miembros de la comunidad sin normas de conformidad opresora, con la idea de la solidaridad, el sentido de comunidad. Ser un participante activo en la vida de la comunidad y oponerse a la pasividad. Mantener la propia identidad sin miedo de discriminación o represalia. Temas de respeto a la diversidad. Temas todos absolutamente contingentes y que lo estamos viviendo y sufriendo en nuestra sociedad. La noción de lo colectivo, la igualdad, la libertad, la sustentabilidad ambiental. Ojo con el tema ambiental. Luchar por buscar y beneficiarse de una justa y equitativa distribución de recursos, obligaciones y poder en la sociedad. El tema de la igualdad, no solo la igualdad ante la justicia, que eso también es problemático. Buscar y beneficiarse de la libertad individual y colectiva sin restricciones indebidas impuestas por otro individuo o colectivo, la noción de la libertad, que es una bandera esgrimida, digamos, y que en este país fundamentalmente se entiende la libertad como la libertad económica. Lo vimos en algunos aspectos en las primeras clases respecto a las condiciones más del Estado y de la sociedad en torno a los procesos de neoliberalización y por lo tanto, incluso imagínense cómo esto ha llegado a la discusión sobre la subjetividad neoliberal, que es toda una discusión muy importante en las ciencias sociales para dar cuenta de que este modelo supuestamente centrado en la economía, en el libre mercado, nos ha venido constituyendo una nueva racionalidad, una forma de ser y de relacionarnos, que está mediada por la exaltación del yo y del individuo y fundamentalmente la noción de la libertad económica. Lo que estoy diciendo está documentado, digamos, está estudiado, no estoy inventando, ¿ya? La idea de la sustentabilidad ambiental, beneficiarse de un entorno limpio y sustentador para la generación presente y para futuras generaciones, oponiéndose a las políticas que devastan el paisaje natural y construido. ¿Bien? Queda más o menos clara esta doble dimensión, ¿no? Es decir, que se requiere de justicia, de una validez psicopolítica para poder aumentar o problematizar o discutir las condiciones de bienestar personal individual, porque la validez psicopolítica tiene como objetivo infundir en la psicología comunitaria y en las ciencias sociales la conciencia del rol que juega el poder en el bienestar. Ojo, la opresión y la justicia en los dominios personales, relacionales y colectivos. También una validez epistémica se alcanza por el informe sistemático del rol que juega el poder en las dinámicas políticas y psicológicas que afectan los fenómenos de interés. La psicología, también hay relaciones de poder en la psicología y en las políticas de bienestar y justicia. Entonces, la idea básicamente es que ese informe debe considerar el papel del poder en la psicología y en la política de bienestar y justicia, siempre, siempre, siempre los dominios personales, relacionales y colectivos. Tratemos de incorporar esta cuestión porque hay una interdependencia en estas tres esferas que van determinando el bienestar. Y hay una validez también del punto de vista de la transformación. ¿Por qué? Porque deriva en un potencial de nuestras acciones para promover bienestar personal, relacional y colectivo. Esto va un poco en la lógica de las propuestas, de las mejoras que ustedes le van a hacer a las políticas públicas, digamos, o reduciendo las desigualdades de poder, incrementando la acción, la participación y los compromisos políticos para generar las condiciones necesarias para aumentar bienestar, que es nuestro rol como psicóloga y psicólogo en formación. Por lo tanto, la misión central de la psicología comunitaria, según este autor, tiene que ver con aumentar el bienestar
para todas y todos y todes, y eliminar la opresión en aquellos que sufren debido a ella y a sus nocivos efectos en la salud mental. ¿Dudas o consultas hasta acá? Por lo menos yo no tengo dudas. Gracias, Francisca. Vamos a pasar ahora entonces, traten de más o menos mantener esta... Ahora vamos a dar un ejemplo concreto que se relaciona con esto que estamos trabajando para que ustedes lo vean en un proceso de intervención concreto, ¿ya? Les voy a mostrar un video de 10 minutos, véanlo con atención, luego vamos a abrir un poquito la conversa respecto de esa experiencia y voy a hacer una síntesis final para terminar con nuestra clase de hoy. A ver. Para comparto una pestaña. Ya. ¿Me dicen si se escucha bien, por favor? ¿Me confirman? Este es un video antiguo, ¿ah? Así que ojo con el tema de la edición. Dura 26 minutos, pero vamos a ver solo los 10 primeros minutos. Después, si quieren, se los comparto. Algo pasa, esperen un poquito. Esperen un poquito. Algo me está pasando acá. Me parece que tengo muchas cosas abiertas. Pucha. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comunicación de archivo. Ay, ay, ay. Estoy tratando. Parece que ya lo tengo.
Corre video. ¿Se escucha bien? Sí. Las ciudades se construyen piedra por piedra y su arquitectura muestra mucho de sus procesos sociales e históricos. En la ciudad de Quito existen barrios tradicionales que expresan las identidades del pueblo quiteño. Uno de estos mágicos lugares es el barrio patrimonial de La Ronda. Según Jurado Novoa, historiador ecuatoriano, el origen de La Ronda pudo haber sido el Chaquiñán, que ya estuvo trazado hacia el año de 1480, cuando los incas llegaron por primera vez a Quito. La Real Audiencia de Quito fue fundada el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar, en el actual centro histórico, donde se encuentra el barrio de La Ronda, que era uno de los límites en el extremo sur de la incipiente ciudad. Se dice que el barrio toma su nombre por los recorridos militares de vigilancia, llamadas rondas. Es a partir de los años 30 y los años 40 que este barrio comienza a congregar músicos, pintores, escritores, escultores y artesanos, que en un ambiente de bohemia construyeron parte de la memoria histórica y popular del lugar. Quito es una de las primeras ciudades en ser declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de septiembre de 1978. Dada la importancia patrimonial del barrio, el gobierno municipal decide implementar un proyecto de renovación urbana orientado a rehabilitar la estructura urbana y arquitectónica del barrio con el fin de preservar sus hitos patrimoniales y recuperar el espacio público. En enero del 2007 se entregan las obras y se inicia el proceso de consolidación y sostenibilidad del proyecto. En el año del 2011, la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana se vincula al proyecto de renovación urbana. En el contexto de la carrera de Psicología, nosotros estábamos desarrollando unas prácticas de investigación, acción, participación, y teníamos el interés por buscar lugares patrimoniales que nos permitiera, aportar a procesos socioculturales, identitarios, y que tuviese un componente también relacionado con la importancia de la ciudad de Quito. Bajo este interés y de aportar desde una perspectiva de la psicología ambiental y comunitaria para apoyar estos procesos, es que a través de unos estudiantes logramos vincularnos con la organización social del barrio, firmar un convenio con ellos, de cooperación y de relación directamente con la organización, para comenzar un proceso de investigación, acción, participación en un periodo, importante de tiempo, y que incorporara tanto prácticas de estudiantes como posibilidades de reflexión y de producción de conocimiento e investigación en conjunto con los procesos, comunitarios. Me vinculé con ellos para empezar a hacer sobre todo un proceso de acompañamiento, ¿no? De levantamiento de información de memoria histórica, y sobre todo también vincularme a las actividades que tenía el barrio, ¿no? Mingas, en su momento hicimos también un curso vacacional con los niños del sector, no únicamente del barrio, sino del sector, lo cual también me permitió vincularme más a un grupo de jóvenes que ellos tenían, también el tema de la Casa de las Artes, algunos restaurantes y locales específicos que se vincularon mucho al trabajo del barrio, a favor del barrio. Lo que nosotros nos habíamos propuesto inicialmente era trabajar desde la perspectiva del fortalecimiento de tres aspectos: del sentido de comunidad, de que veíamos que una zona que tiene ese nivel de intervención física obviamente va a repercutir en los aspectos sobre los cuales se construye la misma noción de barrio, que están muy atadas al territorio también, ¿no? Entonces, trabajamos el sentido de comunidad, trabajar también la participación como un proceso, ¿no? Y dentro de ese aspecto también trabajar qué manifestaciones en relación a la vinculación que tiene el sujeto con el entorno, en este caso, como el recorte específico es hacia la consideración de lo patrimonial, qué lugar tiene la memoria, ¿no? Entendida como memoria histórica, entendida como memoria social,
pero ¿qué lugar tiene la memoria en estos procesos? ¿No? ¿Cómo los moviliza o en un momento dado también cómo se invisibiliza? Partimos trabajando con un autodiagnóstico que nos permitió principalmente generar un espacio de diálogo con aproximadamente 51 tanto locatarios como habitantes, y a partir de esto lo que se fue trabajando fue precisamente definir cuáles eran los principales temas que había que potenciar para el barrio. O sea, estábamos viendo una perspectiva más propositiva y a partir de esto surgió digamos, una serie de priorizaciones con respecto a las dimensiones a trabajar. Esto se materializa en una estrategia de fortalecimiento comunitario que implicó una serie de dimensiones y que a partir posteriormente de una aplicación de encuesta digamos, una muestra representativa de la gente que habita y trabaja en este lugar, logramos poder fundamentar en términos de cuáles eran los principales intereses también de parte de la gente para poder definir entonces hacia dónde se iban conduciendo las actividades de los estudiantes. Eso es como una primera, digamos, fase que implicó obviamente todo un proceso de familiarización, de vinculación con la gente. La vinculación con el lugar se dio a través de una minga comunitaria, donde participamos junto a habitantes y locatarios del barrio en la limpieza de la calle, como forma de apropiación del espacio público y potenciación de la conciencia ambiental. Compartimos algunas fiestas tradicionales y culturales del barrio. Conmemoramos a los difuntos con las guaguas de pan y la colada morada. Participamos en el tradicional pase del niño, promoviendo los valores espirituales y la vinculación con los estudiantes. Acompañamos la celebración de la Rondeña Bonita como fiesta de integración comunitaria, donde se reconoce el protagonismo de las mujeres del barrio. Celebramos los 5 años de renovación urbana con la participación del Comité de Gestión Barrial, del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, de la Casa de las Artes de la Policía Nacional. Disfrutamos de la fiesta de la Mama Negra compartiendo un espacio de interculturalidad. Fuimos difundiendo también un espacio que logramos, que nos dieron, digamos, acá en el lugar y que lo denominamos el Centro de Acompañamiento Psicosocial, que implica tener un punto de referencia y que estaba pensado, digamos, sigue estando pensado, digamos, para que fuese un punto de referencia desde la carrera de Psicología de la Universidad Salesiana para el Centro Histórico de Quito, que permitiera dinamizar una serie de actividades, digamos, y que la gente fluyera hacia este lugar. La propuesta de fortalecimiento comunitario del barrio La Ronda, que surgió del proceso de diagnóstico integral y en acuerdo con la organización social del barrio, definió potenciar una imagen social urbana del barrio, como un espacio cultural, comunitario, patrimonial y turístico. De este proceso se fueron desarrollando una serie de talleres, ¿cierto? Acompañamientos, una serie de actividades que posteriormente permitieron ir dinamizando un poquito la participación, tratar de trabajar en los temas de apropiación inclusiva de los espacios públicos, puesto que el espacio público de alguna otra manera estructura las relaciones sociales y por tanto era de importancia para nosotros apropiarnos del lugar y apoyar procesos que apuntaran hacia esta imagen del barrio, digamos, o una identidad social deseada que implicaba justamente el tema de revitalizar, relevar y mostrar todos aquellos elementos que dicen relación con la importancia histórica del lugar, con la importancia turística incluso del lugar, pero también de la importancia patrimonial y de la vida cotidiana que aquí se despliega, digamos. El proceso de intervención psicosocial se basó en la apropiación del espacio público comunitario, generando acciones de encuentro intercultural e inclusivo. Se promovió la participación comunitaria para favorecer la toma de decisiones y la planificación de actividades en relación con la estrategia de fortalecimiento. Se coordinó, en conjunto con la organización social, una serie de actividades de integración vecinal para fortalecer los vínculos sociales y el apego al lugar. Dada la condición de centralidad urbana del lugar, se trabajó con los actores sociales y la Casa de las Artes en la revitalización de la memoria histórica y cultural del barrio para favorecer la condición patrimonial del lugar.
Fue fundamental para el proceso la implementación de estrategias comunicacionales a través del hito inaugural en el barrio, de creación de espacios de diálogo y acción política sobre el lugar. Se trabajó en un acompañamiento continuo de las dinámicas organizacionales que permitían articular y coordinar los proyectos culturales en el barrio. Todo esto se entendió desde un enfoque de promoción de la salud comunitaria y de acompañamiento psicosocial en coherencia con la imagen social urbana de la Ronda. En toda la dinámica y todo el proceso de trabajo logramos identificar de que el juego es el dispositivo que permite que se rompan con las barreras de la discriminación. Entonces logramos que los niños trabajadores de la calle, como los que venden caramelos, los que lustran botas, puedan participar con los niños que transitan en la ronda, que son hijos de turistas, hijos de los mismos locatarios o arrendatarios del lugar, y se rompe todo el prejuicio social. Entonces logramos identificar que sí, a través del uso de esta técnica se puede generar una nueva cultura, una nueva educación y un proceso de inclusión. Dentro de las distintas actividades y talleres que se desarrollaron, lo que de alguna u otra manera logramos, ¿cierto? O estamos en proceso de lograr, es justamente el tema de darle importancia o darle otros usos y otro significado al espacio público de esta calle. Darle un contenido diferente, sobre todo con el tema de los juegos inclusivos, es que se genere un referente en el barrio de la Ronda como un espacio para también hacer otro tipo de actividades, como también hacer otro tipo de, de espacios, construir otro tipo de espacios que permita precisamente que la gente pueda venir acá, pueda trabajar en temas de interés y que los estudiantes puedan facilitar este proceso. Intenté recuperar el vínculo con las personas muy comprometidas en el tema de la recuperación de la memoria, con la finalidad de empoderar a los miembros del barrio al respecto de la identidad cultural tan rica, no solamente por la arquitectura, o no la arquitectura desnuda, sino que son las personas quienes en su interacción en el medio están generando la identidad. Lo principal fue un poco el acercamiento que se tuvo con todos los habitantes del barrio. Fue entender un poco más de cerca cuáles son sus necesidades y también rescatar un poco de la historia del barrio. Bueno, como logro, primero me parece muy importante rescatar el tema de la investigación que se hizo bibliográfica histórica, ¿no? O sea, rescatar la parte de la memoria histórica, de la memoria social comunitaria que existía en el barrio. Saber que la gente que habita en la Ronda tiene una alta consideración para con ellos mismos como un barrio muy cultural de Quito, como un barrio que incluso ha sido catalogado como cuna de poetas, de cantores, de autores, ¿no? Y que eso tiene que ver también mucho con la identidad de Quito como tal, del quiteño. Pero trabajar en la Ronda y en esa dificultad de encontrar al habitante de la Ronda. Entonces trabajar con la gente que transita la Ronda, ¿no? Les implicó entender también una forma de hacer psicología en la calle. Y poder entender y poder recabar y poder mirar de otra forma al otro en relación con otros, por ejemplo, los niños con los juegos, en relación con otros, con el grupo de adultos mayores. Entonces, yo creo que en realidad los resultados más importantes han estado vinculados con lo que nosotros hemos podido aprender como psicólogos. Yo me imagino también la Ronda. Bien, es un poco la experiencia
Es un poco la experiencia de un ejemplo, ¿no? De un proceso, perdón, de un proceso de investigación y acción participativa. Comentarios respecto de lo que acaban de ver. Y por favor que puedan ir integrando un poco lo que estamos discutiendo. ¿Qué relevan de la experiencia? ¿Qué les queda? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué valoran de lo que acaban de ver? Les pido si pueden participar, por favor. Ay, yo quiero decir algo. Que Gracias. a mí me gustó mucho como la parte como de la memoria, de la recuperación como biográfica y de la memoria de la zona. Creo que igual tiene como harta relación con los temas de justicia social. Porque hay una, no sé, así como decirlo, como base que, de identidad de esa zona. Buenísimo. ¿Alguien más quisiera decir algo? Adelante, Daniela. Profe, que finalmente en la ejecución de todas esas prácticas se genera lo que usted hablaba de la sinergia, porque no es como un mandato vertical de solamente el intervenir el barrio, sino que es una intervención colectiva, tomando en cuenta todas las necesidades, tanto de las personas que habitan cotidianamente el barrio, como también una apertura hacia que las otras personas puedan ver el barrio como una organización en sí. Entonces toma como todas estas necesidades que son relacionales, colectivas, como hablaba usted, y también personales, y las engloba a todas en una sola idea como cuerpo del poder generar y empoderarse de estos espacios públicos, que es como lo que se habla mucho, por ejemplo, en Chile, cuando se habla acerca de el combatir la seguridad o los problemas de seguridad. Lo esencial es eso, pues el retomar los espacios públicos, porque al habitarlos constantemente y al hacerlos parte de esta cotidianidad y también de la relación comunitaria, se vuelve a ser parte de uno mismo el espacio y ya se empiezan a conocer las personas y a generar esta vida comunitaria necesaria para de repente reencontrarse en estos espacios, pues, y no solamente verlos como un espacio de tránsito o solamente una arquitectura en sí que nos deja como avanzar por ahí, sino que más bien se constituye una parte de nuestras vidas esencial. Eso es lo como que rescato yo, que finalmente se va generando todo este proceso de investigación y acción participativa a través de eso, pues es como un constante, no es como yo tomo solamente una necesidad y después la llevo a la práctica, sino que es un proceso en sí y que no termina al finalizar el programa, sino que se mantiene porque se fortalecen las redes comunitarias. Gracias, Daniela y Francisca. Han dado, digamos, destacados elementos fundamentales y que están un poco en el centro de estas propuestas o de este enfoque de intervención más circunscrito en el ámbito de la psicología social comunitaria, o hablamos ya de una psicología ambiental comunitaria, ¿no? ¿Alguna otra apreciación o destaque? Bien, para ir finalizando nuestra clase, quiero unos 5 minutitos más, ya, para que no nos desgastemos tanto. Quisiera, a partir de la experiencia anterior, dar cuenta de dos elementos que tienen que ver fundamentalmente con el proceso de intervención
y cómo podemos leer o identificar distintos aspectos o características de esta intervención en el ámbito de la psicología comunitaria o social comunitaria latinoamericana que se ha venido trabajando como un acumulado histórico en América Latina, ¿no? de esta, podríamos decir, rama de la psicología social más latinoamericana. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, lo que nosotros fuimos haciendo con estudiantes, con locatarios, habitantes del barrio, transeúntes, etcétera, distintos grupos sociales, se dieron cuenta, niñeces, de trabajo con juventudes, con las distintas organizaciones culturales, locatarios, ¿cierto? Que es el comité que gestiona los distintos grupos sociales en el barrio, con también adultos mayores, por ahí me decían adultos mejores, ¿no? O personas mayores, ¿no? Fueron distintos ámbitos de trabajo que se organizaron en función de esta estrategia que se levantó y se acordó y se validó con la comunidad organizada. Lo que fuimos haciendo ahí entonces fue ocuparnos de fenómenos psicosociales en relación con los procesos de carácter más bien comunitario, como destacaba Daniela, tomando en cuenta el contexto cultural y social en el cual surgen, ¿ya? Llegamos a situarnos, ¿ya? Eso es súper importante. Llegamos y colaboramos con la Minga. La Minga en Ecuador es algo muy constitutivo y muy importante que proviene de la cultura indígena, ¿ya? Aquí también nosotros lo teníamos, sobre todo en Chiloé y también en algunas prácticas comunitarias. Antiguamente, esto se ha ido perdiendo lamentablemente, pero la idea de solidarizar, de ocuparnos colectivamente de algún problema que nos aqueja a todas y a todos. Estábamos concibiendo a la comunidad, como también entiendo que lo manifestó Daniela, como como un ente dinámico compuesto por agentes activos, actores sociales, relacionados que son constructores de la realidad en la que viven. Como decía, es decir, la manera de sostener este proceso estaba dado por activar la participación, generar procesos de identificación y avanzar respecto de las necesidades, la satisfacción de necesidades y la proyección del barrio para poder incorporar estos componentes de la imagen social que se planteaban, ¿no? Es decir, para que la cosa no se turistifique y se vacíe de contenido histórico, ¿cierto? Que es generalmente lo que pasa con este tipo de proyectos donde se predomina la lógica económica por sobre la lógica cultural, comunitaria y la historia de bohemia y de creatividad que existía en ese lugar y que sigue existiendo en algún sentido. Hicimos énfasis en las fortalezas y las capacidades, no en las carencias y las debilidades exclusivamente. Generamos propuestas, es decir, en base a lo que ya tenemos, cómo lo potenciamos, cómo nos fortalecemos. Y también se toma en cuenta esto de las relaciones interculturales, las fiestas, la participación de las fiestas, generar instancias de encuentro, digamos, cultural, incluyendo la diversidad, generando procesos de inclusión, ¿cierto? De hecho, ahí incluso hasta participamos musicalmente, vimos qué capacidades teníamos respecto a la música y logramos ser parte como estudiantes de un evento musical donde se incluían las personas y algunas imágenes pudieron visualizar ustedes. Ojo, ahí también teníamos que dar cuenta de la relación entre las personas y el medio ambiente, es decir, el espacio público en el que se vive, cómo lo mejorábamos con las mingas de limpieza, cómo generamos juegos inclusivos en ese ambiente, ¿sí? Es porque ahí nos encontramos como personas, es ahí donde se expresan el tipo, la vocación de relaciones humanas que estamos construyendo como sociedad. Entonces teníamos también una orientación hacia el cambio, pero basado en el desarrollo comunitario. Es decir, quienes van a cambiar efectivamente o mejorar la realidad son las personas que habitan el lugar. Nosotros entramos como facilitadores, como lo decía yo inicialmente, vamos a un proceso de acompañamiento, montamos un centro de acompañamiento psicosocial. Es eso, acompañamiento psicosocial, a partir de una doble motivación, científica y comunitaria. También desarrollamos investigación. En el programa pueden identificar un artículo publicado en una revista más importante de la Sociedad Latinoamericana de Psicología. Ahí tienen el texto que es sobre este caso de investigación y acción participativa. Ustedes lo pueden revisar también para ver en más detalle también las tensiones que vivimos, los conflictos y eso, ¿no? Pero hicimos investigación científica. Incluimos una orientación hacia el cambio personal en la interacción entre individuo y comunidad. ¿Ya? Esto del acompañamiento psicosocial, también habían espacios de acompañamiento individual a las personas. Trabajar con grupos, también de los grupos había necesidades más individualizadas, más personales, y había ese espacio en el centro de acompañamiento psicosocial. Entonces siempre íbamos trabajando con esta interacción entre lo propiamente individual o subjetivo, más personal, y también las dimensiones más relacionales, de colectivas, ¿cierto? Respecto de lo que se estaba constituyendo ahí
o se autodefinían como comunidad. Las personas dicen que son una comunidad, no es que nosotros imponemos el concepto de comunidad y vamos un poco fortaleciendo ese tejido social a través de la organización, de la dinámica cultural, ¿cierto? Del abordaje de ciertos grupos específicos, en términos etarios, ciertas dimensiones culturales e interculturales, etcétera, como ustedes lo pudieron visualizar. Y ojo, aquí hablamos también de la acción política, ¿no? Es decir, cómo las mismas organizaciones se relacionaban con la institucionalidad de Quito, que era el municipio de Quito, que que tenía a cargo como una política, ¿cierto? Una gobernanza respecto de cómo hacer ese proceso de revitalización o de renovación urbana, porque es un proyecto, hay plata inserta ahí, plata pública, y que, bueno, entran en un proceso de diálogo, de tensión, ¿cierto? Y así la comunidad se fue, por así decirlo, la comunidad organizada, los grupos sociales, ejerciendo el poder, ¿ya? Y el control sobre los procesos que lo estaban afectando. Esto se daba mucho con respecto al tema y se dio un conflicto con respecto al tema de la inseguridad, los asaltos que existían alrededor. El centro de Quito es súper popular también, no sé si alguien conoce, pero es bien popular también y se expresan todos los problemas psicosociales que se dan en los sectores populares o en los sectores en general de la sociedad, ¿no? Entonces, también ahí habían cuestiones que habían intermediaciones con la institucionalidad pública, con la policía, etcétera, para poder ir enfrentando esos procesos, ¿ya? Por lo tanto, trabajábamos también en cómo generamos espacios para reflexionar, analizar y generar acciones conjuntas, y eso es el ejercicio del poder y del control sobre el espacio, ¿ya? Sobre la territorialidad que se va generando a partir de la dinámica de las personas que van, ¿cierto? Y los conflictos que aparecen. Y tenía una condición propiamente política porque suponía también la formación de ciudadanía y fortalecimiento de la sociedad civil, ¿ya? Que tenía que ver con esta dimensión de los talleres o el espacio de fortalecimiento organizativo, que era una de las dimensiones de la estrategia general de intervención psicosocial y comunitaria. Fomentamos claramente la participación, aplicamos ciencia, es decir, teníamos nuestros preceptos, aplicamos una encuesta, ¿cierto? También poníamos propuestas y que permitía sustentar o fundamentar desde el punto de vista de la formación de las prácticas de estudiantes, porque yo siempre le decía a los estudiantes, a ver, ¿usted qué quiere hacer? Mira, a mí me parece que luego de la discusión que se dio, lo que se dio fue esto, yo podría colaborar con esto. Bueno, ¿qué fundamenta teóricamente su intervención? Y ahí empezamos un proceso más serio, sistemático, de aprendizaje y de profesionalización de la disciplina, ¿ya? Porque estamos aportando, y así nos percibían la gente, digamos, y no solo la organización, la gente en general que nos veía habitando el barrio, participando de las actividades, etcétera, ¿ya? Tiene un carácter predominantemente preventivo, ¿ya? No vamos a abordar procesos más críticos de tratamiento que tienen otras lógicas y que en la red social o en la red institucional se pueden ir generando ciertas derivaciones. También ahí uno puede ir comentando, dando a conocer espacios, por ejemplo, las niñeces en la calle, trabajadores infantiles que todavía existen en Ecuador, dada la pobreza, también la marginación, sobre todo de los sectores indígenas. Existen centros de acompañamiento, también el Centro Histórico de Quito, donde también teníamos estudiantes en práctica y ahí también generábamos procesos de relacionamiento más allá del propio barrio, ¿ya? Eso también es súper importante desde el punto de vista del abordaje territorial de los problemas y de cómo se pueden activar redes de apoyo. Lo hicimos. Entonces también vamos en lo promocional, promoción de la ciudadanía, promoción del bienestar, pero también en un enfoque preventivo, con los juegos inclusivos, ¿cierto? El trabajo con adultos mayores, etcétera. Y tiene una reflexión crítica y también una perspectiva teórica como disciplina de la psicología o rama de la psicología social, como decía inicialmente, y que ustedes lo pueden visualizar en el texto, en el artículo, ¿cierto?, que desarrollamos. Incluso de acá también salió otro artículo que hicimos con el profesor Héctor Berrueta, donde aplicamos un instrumento, el mismo instrumento en barrios patrimoniales, digamos barrios vinculados al Quiero Mi Barrio acá en Valparaíso, con otros barrios también del Centro Histórico de Quito, y ahí también surgió una producción de conocimiento como una especie de estudio comparativo a través de la aplicación de un mismo instrumento para generar reflexión, para generar ciencia, digamos, y que permita ir contribuyendo y que se articule con los saberes locales, con los saberes ciudadanos y con los saberes, ¿cómo se llama?, populares, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces,
aquí hay una serie de características, esto está en un texto de introducción de la psicología comunitaria de Marisa Montero, de ahí extraje este cuadro para que sepan la fuente. Y para finalizar, entonces, lo que vamos a decir es básicamente esto. ¿Cómo es que podemos sintetizar en términos de modelo la investigación-acción participativa? ¿Ya? Entonces, yo solo voy a ir nombrando y ustedes con el video puedan ir haciendo el ejercicio de, mira, sí, en esa imagen, en eso que se dijeron, sí, ahí se nota, ¿ya? Se nota esta dimensión. La investigación-acción participativa, entiendo que ustedes ya vieron algo, por lo que me comentaron en algún otro curso, pero básicamente reforzar que la investigación-acción participativa es, como su nombre lo dice, es un proceso de acción, de reflexión, de devolución sistemática del conocimiento producido, porque el conocimiento que se levanta no es propiedad de quien lo produce individualmente desde el punto de vista de la psicología, es propiedad colectiva, por lo tanto hay que devolverlo, es una cuestión ética, política. Partimos entonces de la perspectiva de familiarizarnos primero, de tener un posicionamiento ético, de participar activamente en las reuniones de la organización, de estar presente en el espacio público. Nos fuimos familiarizando, cuando decía un estudiante, fuimos entendiendo de mejor manera las necesidades, las capacidades y las fortalezas que también existen en ese barrio. Nos fuimos contextualizando en la propia vida cotidiana para entender las motivaciones o diversas motivaciones que existían y que luego se conjugaron en esta imagen social urbana deseada, para constituir o fortalecer un barrio como un barrio patrimonial, con una lógica comunitaria, ¿cierto? Un barrio cultural, ¿cierto? Y un barrio también turístico, porque la gente tiene que vivir de algo también, ¿no? Y co-construimos un diagnóstico integrativo a partir de y bien participativo. Si vieron en la imagen, había mucha gente, hicimos varios sectores, digamos, grupos de trabajo, se constituyeron comisión, toda una dinámica organizativa de planificación participativa que nos permitió entonces generar con este diagnóstico integrativo una información relevante que luego nosotros devolvimos a la organización, al comité, que era el interlocutor válido, ¿no? Y que más o menos dinamizaba todas las actividades y que ese comité se constituía de representantes de otras organizaciones y con ello generamos devolución, priorizamos las necesidades de los recursos, generamos la planificación participativa, que además es flexible. Y luego ahí apareció la estrategia de fortalecimiento que aparece en una imagen, ¿no? Entonces, dimensiones comunicacionales, el apoyo de adultos mayores, la dimensión de apropiación inclusiva al espacio público, es decir, toda esta como estrategia general, ¿cierto? Que se sustenta en el diagnóstico integrativo, ¿cierto? Y que es priorizado y validado con la comunidad, con la organización, y esto se presenta en un espacio abierto a la comunidad para que también exista conocimiento de lo que estamos trabajando. Y ahí nos fuimos ya a la intervención, a la acción colectiva, distribución de tareas, procesos formativos, educativos, recuperación de la memoria histórica, ¿cierto? Etcétera. Echamos adelante esta estrategia general que fue aprobada por los distintos grupos sociales organizados y luego fuimos haciendo una serie de evaluaciones participativas y generando investigación, tesis, prácticas, ¿no? Fue un modelo bien complejo y bien interesante de trabajo, pero que nos permitió de alguna otra manera lograr, ustedes se preguntan, ¿qué logramos? Bueno, dinamizamos, potenciamos, fortalecimos y desde la perspectiva de desarrollar más estrategias de control, de poder, y que incorporan necesidades personales, es decir, los locatarios tienen que sostener sus negocios, relacionales, hay que constituir las organizaciones culturales, las actividades y también colectivas, vincularnos con las políticas públicas, ¿cierto? Con los marcos más generales de las desigualdades que existen y las discriminaciones que existen en la sociedad de Quito, que también son muy similares a las que vivimos en este país, ¿no? Desde el punto de vista estructural, me refiero, ¿no? Entonces, desde ahí quería yo un poco mostrarles de manera más gráfica, ¿no? Una experiencia concreta que nos permite identificar los distintos momentos o fases de la investigación-acción participativa. Esto duró 2 años de trabajo y también identificar las principales características de lo que denominamos como psicología social comunitaria latinoamericana en el marco de un fundamento teórico, ¿cierto? Y de una teoría del bienestar que se debe articular sinérgicamente también con una perspectiva de la justicia social, ¿cierto? Que supone construir una psicología
más comprometida con las y los oprimidos de alguna otra manera, con la precarización que existe en la sociedad y por tanto con el sufrimiento humano. Les quiero agradecer su atención. Si alguien quiere hacer algún comentario general, queda abierta la palabra para ya ir cerrando este espacio. Bueno, espero que haya sido de utilidad entonces la clase. La próxima semana tenemos la prueba. Les voy a escribir los correos electrónicos que les manifesté como compromiso. Estudien, compartan, etcétera. Ojalá que se preparen bien para que no tengamos dificultades. Y nosotros nos volvemos a ver en 2 semanas más. Recuerden que la prueba la va a tomar un compañero, un colega que me va a reemplazar, me va a hacer el favor. Y nos volvemos a ver en 2 semanas más. Y la siguiente, digamos, semana, ahí les voy a... ¿Qué dice Andrea? Ah, si entra en la prueba. No. La clase de hoy no entra en la prueba, solo en la que ya habíamos acordado anteriormente. ¿Ya? Son los contenidos que ya pasamos y que acordamos. No vamos a meter este contenido nuevo, sino que este lo vamos a incorporar en la otra evaluación. ¿Ya? En la del trabajo. ¿El 19 es feriado? No sé. Creo que no, ¿o sí? Sí. No, creo que no. Me parece que el viernes es feriado, el 20. Sí, esta clase no es la primera. Todavía estamos en la unidad. Por ahí me preguntaron algo. A ver, espérenme. Sí, esta clase corresponde a la unidad 2. No es la primera de la unidad 2. Es como de la última parte de la unidad 2. Luego la próxima clase entramos a la unidad 3, que son los 3 modelos de intervención psicosocial. Así que vamos bien igual, o sea, hemos avanzado bastante bien. El viernes es feriado, por lo tanto el 19 nos vemos. Y eso, estudien, espero que les motive y que les vaya muy bien en la prueba. Y nos vemos entonces el 20, en 2 semanas más yo ya voy a llevar las pruebas, los resultados de las pruebas, así que el mismo 20 vamos a reforzar, el 19 vamos a entregar las notas rápidamente para subirlas al sistema. ¿Desde qué clase la unidad 2? Pueden visualizar el programa, les voy a indicar inmediatamente. En el programa, respecto a la pregunta, tenemos la unidad 2, incluye los siguientes contenidos. La intervención psicosocial como dimensión de análisis e intervención, ya lo vimos. Definición de la intervención psicosocial, la vimos. Fase de la intervención psicosocial, lo vimos. Problemas y necesidades sociales, lo vimos. Hasta ahí la prueba. Hoy día vimos bienestar y justicia social y lo juntamos con el otro punto que es psicología social latinoamericana y problemas sociales, y también con el aspecto de territorio e intervención psicosocial. Esa fue por efectos del paro, ese fue el ajuste que hicimos hoy día. Por lo tanto, hoy día terminamos con la unidad 2. ¿Ya? Vimos bienestar y justicia social, psicología social latinoamericana con el ejemplo, de una manera más sintética, más gráfica, y aspectos territoriales de la intervención psicosocial. ¿Ya? Ese es el ajuste que logré hacer, y partimos en 2 semanas más con la unidad 3, que incluye modelos individuales de intervención, modelos interaccionales de intervención y modelos culturales de intervención. ¿Ya? En cierta medida, lo que vimos hoy también tributa a la noción de modelos culturales de intervención psicosocial. ¿Ya? Como para ir reforzando también los aspectos más de la psicología comunitaria, que nos quedó un poquito estrecho en la reprogramación post-paro. ¿Respondo la pregunta a quien me la hizo? Andrea, parece que sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda respecto de la reprogramación o lo que quieran manifestar? ¿No? Bueno.
agradezco nuevamente, espero que estén bien y le agradezco a Daniela que hizo digamos, grabó el audio, entiendo, y si Daniela ahí pudieses compartirlo con quienes no estuvieron o si me la mandas a mí, yo la comparto todo el curso como respaldo también de esta sesión. Lo grabé en video, profe, se lo mando a usted para que lo envíe. Ah, en video, qué bueno, ya. Sí. Lo puedo Ya. subir hasta YouTube si quieres, para que ahí no Ya, pese tanto. buenísimo. Si lo subes, me lo mandas, te lo agradecería enormemente. Y bueno, y ya estamos haciendo psicología comunitaria, colaborativa. Muy bien, gracias, Daniela. Ya, pues que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe, chau. Nos vemos. Chao. Nos vemos.